vamos a alabar a nuestro Dios con que todo el mundo cante al Señor. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que todo el mundo. Buenos días, hermanos. Pues ya se los he dicho antes, es un motivo de mucho gozo estar aquí con ustedes. Tenemos una iglesia muy cercana a nuestro corazón, al corazón de mi familia. Y bueno, en lo personal. Y pues siempre es un gozo estar aquí y ver a muchos de ustedes que son pues ya conocidos de muchos años. Y bueno, compartir esta mañana la palabra que Dios tiene para nosotros. Y es para todos, de hecho es también inclusive para mí. Ahorita les platicaré un poquito por qué. Era Martín Lutero el que alguna vez escribió que nos volvemos en muy buenos predicadores
de lo que necesitamos escuchar, precisamente. Entonces, esta mañana al menos hablo que también es mi caso, y pues bueno, está por aquí una referencia de lo que vamos a platicar, y hoy quiero platicar de algo muy, muy sencillo y en muchos sentidos muy obvio para la vida del creyente, a cualquier edad, en cualquier situación, en cualquier responsabilidad. Hoy quiero hablar de la reverencia, así como suena la cuestión, ¿no? Y es un poquito, a veces la reverencia es tomada, menospreciada por las nuevas ideas de estos tiempos contemporáneos o de cualquier tiempo moderno contemporáneo. Y yo quisiera platicar de ella esta mañana, y quisiera, antes de orar por el mensaje, quisiera ir a Éxodo 3 rápidamente, que es el pasaje en el que Dios llama a Moisés. De hecho, ya hemos platicado sobre él aquí, nosotros, yo con ustedes, con otro enfoque, con otra perspectiva, con otra aplicación, digamos. Pero sí, esta mañana quisiera utilizar esta pequeña porción donde dice Éxodo 3, 4 y 5, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por esta mañana, por esta hermosa mañana que tú nos das. Este es el día que tú has creado y nos alegraremos, nos gozaremos en él, Padre. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Jesucristo. Gracias por tu palabra, y yo te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de nuestros corazones delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. En Jesucristo, amén. Pues les hablaba de la reverencia, hermanos, y aquí este es un pasaje en el que Dios se revela a su siervo Moisés, y es un pasaje muchísimo tiempo antes de que muchas y muy grandes cosas sobrenaturales, maravillosas, el poder de Dios se manifestara en la vida, en el pueblo de Israel. Pero hablando de la reverencia, hace algún tiempo mi padre le explicaba de una manera muy sencilla a un grupo de embajadores del rey, me acuerdo muy bien, en un campamento, y él decía: la reverencia es algo así como un barniz, ¿sí? O sea, no es lo más importante de este púlpito o de esas tarimas, o de alguna pieza de madera, o es como la impermeabilización, no es lo más importante de una construcción, pero tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí porque en el caso de la madera pues se empolilla, ¿no? En el caso de la madera se empieza a deteriorar, si se moja se puede pudrir al paso del tiempo, o al paso de no mucho tiempo también. Lo mismo sucede con la impermeabilización de una casa, ¿no? No es lo más importante de una casa tal vez, pero sí es muy importante, porque sin ella te llueve y se puede dañar lo de adentro y se puede pudrir lo de adentro también. Entonces la reverencia no es ahora sí que parafraseando el evangelio, no es que el hombre se ha hecho por causa de la reverencia, ¿sí? Sino que la reverencia tiene una función. Inclusive esa función ya la platicamos aquí también cuando estuvimos platicando de la adoración, ¿se acuerdan? En el caso de la mujer samaritana, cuando el Señor Jesús va con la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice: oye, ustedes dicen que nosotros decimos que hay que adorar en este monte, y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, entonces ¿cómo? Y Jesús le dice: no es, o sea, no lo estás enfocando bien, no es la forma, es la función, ¿sí? Es la función. Entonces dice: Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces tú estás enfocándote en la forma, le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana, y le dice: no es la forma, es lo que está aquí, y es la actitud frente a Dios. Y lo mismo sucede precisamente con la reverencia, porque en todos estos pasajes, analizándolos bien, hay una
correcta, muy correcta medida de reverencia para que Dios se manifieste en la vida, por ejemplo, de Moisés, cuando está en el monte Horeb y le dice Jehová Dios, le dice: quítate, descálzate, quítate los guaraches, quítate el calzado, porque estás pisando tierra santa. No, quítate de cualquier cosa, te voy a hablar. Y antes de, y uno pudiera decir, no, pues es que para cuando Dios se le apareció a Moisés, es que Moisés estaba súper compenetrado espiritualmente. Y no necesariamente, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla inclusive de que el llamamiento de Moisés fue un proceso en el cual Dios primero se apareció a Moisés y en muchos sentidos hasta lo convenció, porque Moisés no quería. ¿Sí? Yo voy ahí, no, es que no puedo, ¿quién me va a hacer caso? No, Señor, o sea, no te preocupes, si no vas a ir tú solo, yo voy contigo, yo soy el que va a hacer todo eso que te estoy diciendo, yo lo voy a hacer. Que es cuando le dice: ya escuché el llanto de mi pueblo, los voy a sacar de Egipto, los voy a sacar de ahí, y tú vas a ir, yo te voy a usar a ti como instrumento. No, ¿qué te pasa, Señor? ¿Cómo? Yo no puede ser, soy lento para hablar, nadie me va a creer. A ver, yo lo voy a hacer. Pero en todo ese proceso hubo un condicionante que Dios le plantea primero que nada a Moisés: quítate el calzado. Y Dios muchas veces a todos nosotros, de hecho todos los días, nos pide que nos quitemos el calzado. E inclusive cuando estamos aquí en el templo, aquí en el grupo de santos, en la congregación, Dios nos dice: quítate el calzado. En otras ocasiones ya habíamos visto que Dios siempre, de una y de muchas maneras, en lo individual o en grupo, nos manda visión de lo que Él quiere hacer. Pero para eso pide que nos quitemos el calzado, pide que respetemos la tierra santa. Yo hace ya rato, yo andaba de líder en el grupo de la regional de jóvenes bautistas. Y pues no estaban ustedes para saberlo, ni yo para decirlo, pero pues como en todas las cuestiones donde interviene la naturaleza, la carne humana, ¿no? Pues había grillas, desavenencias, diferencias de opinión. Y yo me acuerdo que yo platicaba con varios adultos para que me aconsejaran, ¿no? Y alguna vez platiqué con un adulto muy versado en cuestiones de política, y en cuestiones así pues ahora sí que de manipulación, para decirlo rápido, ¿no? De personas y de grupos. Y me dio algunos consejos, ¿no? Cristiano incluso, cristiano, porque también entre cristianos pues se dan las mañas, ¿no? Y yo me acuerdo que ya agarré todo ese bagaje de consejos y los llevé con mi padre, y mi papá me citó Éxodo 3, y dijo: aguas, quita tu calzado de tus pies. Esta institución en la que tú estás parece que no tiene tanta importancia, pero es muy importante. Quítate cualquier irreverencia, cualquier carnalidad. No te portes como te portarías allá afuera en los grupos de tu escuela o en otras cuestiones, porque estás pisando tierra santa. Esto es la regional de jóvenes, la convención regional, la iglesia es tierra santa. No andes metiendo tus guaraches, todos costrosos, todos empolvados, a tierra santa. Y eso a mí me impactó y me refrenó pues de hacer cualquier cantidad de carnalidades por creer que yo tenía la razón o por creer que yo tenía que estar haciendo lo correcto, a una costa de hacer cosas que no honraban a Dios. ¿Cómo qué, hermanos? Pues manipular, decir medias verdades, mentiras podridas, etcétera, etcétera. En las cosas de Dios no debemos ser así. Y es parte de las cuestiones, es parte de la actitud, de la reverencia con la que debemos abordar las cosas de Dios. Ahí, en Isaías, cuando Dios llamó a Isaías, hay una figura muy hermosa. Está en Isaías 6:2. Si me acompañan bien rápido, al cabo ahorita nos regresamos. Isaías 6:2, que es cuando pues el llamamiento de Isaías, cuando se habla de que en el año en que murió el rey Usías, y luego pues cómo se le aparece el Señor Dios, Jehová Dios, a Isaías, llamarlo para dar un mensaje muy importante, para dar un mensaje profético.
y profético en el sentido serio de lo que es la profecía, que es cuando el profeta tiene que decir lo que Dios trae, no de que qué va a pasar y que el futuro. Eso también es parte nimia de la profecía, muy, muy pequeña. La profecía que pesa en nuestras vidas es la profecía de cuando viene el profeta, cuando venga el pastor que Dios ya tiene para ustedes, al rato se los va a traer, ¿sí? Como dijo el hermano Mario, cuando les dé profecía, cuando les diga lo que no les gusta escuchar, pero que duele, arde, raspa, pero tiene que ir, ¿sí? Y bueno, el profeta tendrá su estilo. Bueno, el profeta Isaías fue llamado en ese sentido, otros profetas muy característicos y muy emblemáticos de la Biblia, en el sentido de Jeremías, por ejemplo, que a Jeremías lo quisieron matar varias veces por decir lo que tenía que decir. En este llamamiento de Isaías, otro caso bien similar al de Moisés, la actitud de Moisés. Primero, cuando Moisés allá en Éxodo se da cuenta de que está frente a Dios, en la presencia de Dios, se cubre y dice, o sea, con la mentalidad de me voy a morir porque estoy delante de Dios. Delante de Dios. Nadie que ha visto a Dios cara a cara ha sobrevivido. Nadie. Me voy a morir. Entonces, con ese temor, con esa reverencia, ¿sí?, enfrentó o vivió el resto de ese encuentro. Y lo mismo sucedió con Isaías. Y de Isaías nada más voy a tomar un elemento muy simbólico para nosotros ahora, sin profundizar demasiado en la simbología de lo que son los serafines y los querubines y los ángeles. Pero aquí es importante porque dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La presencia de Dios llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno, esa figura extraña, no tan agradable a la imaginación, tenía 6 alas. Nosotros imaginamos esos seres celestiales con 2 alitas, ¿no?, que es lo que la cultura popular nos ha dado, ¿no?, nos ha enseñado. Dice 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y qué es esto? Ante la presencia misma de Dios, estos serafines estaban en una actitud de total y absoluta reverencia. Esto es reverencia. Estoy delante de Dios, cubriéndome el rostro y cubriéndome los pies. El rostro por una señal de humillación, de humildad total, y los pies por una connotación de total pudor. Esto es un concepto muy interesante. En la Biblia, cuando uno ve el pasaje en donde David le perdona la vida a Saúl, cuando va Saúl a una cueva a cubrir sus pies, dice la versión 60, que es la que usamos por lo general nosotros, ¿no? Lo que quiere decir ahí es que Saúl había ido al baño a hacer de sus necesidades fisiológicas. Entonces, cubrir los pies cuando traías una túnica más o menos a la altura por ahí de la rabadilla o más o menos del tobillo, ¿sí?, no muy alto, ¿sí?, por cuestiones de lugar, no se te metiera polvo, animales, etcétera, y no muy bajo que te permitiese caminar. Entonces, cuando la persona iba y cubría sus pies, es que se inclinaba, ¿sí?, para hacer de sus necesidades. El hecho de cubrir o no los pies o las extremidades en ciertos otros contextos bíblicos, pero dependiendo específicamente de qué pasaje, ¿sí?, tiene una connotación de pudor. Entonces, ¿cómo pudor, hermano? Pues, ¿qué tiene que ver el pudor con todo esto? No, pues tiene que ver todo con todo esto. Todo tiene que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pudor es el recubrimiento, ¿sí?, el decoro del cuerpo. Porque el decoro del cuerpo, en el sentido bíblico, es el decoro del alma, es el decoro de mí mismo. Y como seres humanos, como hijos de Dios, somos integrales. Este concepto tan erróneo que está ahorita allá afuera, que dice la mujer, con este tema del aborto, la mujer debe tener decisión sobre su propio cuerpo. Eso está bien peligroso, porque no es que la mujer sea dueña de su cuerpo, es corpórea. El hombre no es dueño de su cuerpo, es corpóreo. Yo no soy dueño de este dedo soy yo, es parte de mí, ¿sí? Y esa integralidad es la que Dios traslada
a nosotros mismos para decir, tienes que cubrirte, tienes que cubrir. En el caso de los serafines, en el caso de los 3 pares de alas, ¿sí? Uno es cubrir el cuerpo, otro es cubrir los pies, y en el otro caso los utilizaban para volar, que era propiamente su función, la función del serafín en ese momento. Y después Dios ya le dice a Isaías todo lo que piensa hacer. Isaías igual dice, estoy ante la presencia del Dios omnipotente, me voy a morir. Me voy a morir. Porque nadie puede estar delante de Dios, nadie puede ver cara a cara a Dios y salir vivo. No se puede. Pero Dios les dice, te estoy llamando, me vas a servir, te voy a usar. Y ese es la misma situación. 2 hombres en condiciones muy distantes en tiempo, espacio, con la misma encomienda, ser utilizados por Dios para una función específica. La soberanía de Dios utilizando a 2 siervos, o nombrando, llamando a 2 siervos para hacer algo, lo que sea. En el caso de Moisés, libertar al pueblo, sacarlo del yugo de esclavitud. Y de ahí a Isaías es una exhortación y un llamado y una profecía acerca de lo que viene. Conviértete, Israel, otra vez, conviértete, vuelve a mí, ¿sí? E inclusive profetizar, ahora sí en términos de predecir a futuro la llegada del Mesías. Pero luego me podrán decir, aquí están mis 2 hijos, mis 2 de 3 hijos, y hay otros chavos por ahí. Para efectos de la edad propia de la reverencia, cualquier edad es propia para la reverencia. Y hay un pasaje al respecto que es el de Samuel, cuando Samuel es llamado. Samuel era un chavito de 12, no más de 12, 13 años, no más. Era un chamaquito reverente. Vamos a leerlo rápidamente. Estamos en Primera de Samuel 3, del 7 al 10. Vamos a ver. Aquí se me acabaron los separadores. Aquí están. Muy bien. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la 3ª vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Es muy interesante este pasaje, lo que está detrás, ¿sí? Lo que, si lo leemos con atención, vemos en la actitud del muchacho, versículos atrás del 7, y todo lo que sucedió después. Samuel era un jovencito bien respetuoso, bien reverente con Elí. Luego Samuel resiste a decirle a Elí pues lo que iba a hacer Dios, que Dios le dice, voy a quitar a Elí por lo que han hecho sus hijos y él no los ha estorbado. Y Samuel, y le dice a Elí, oye, ¿qué te dijo Dios? No, ¿qué te dijo? No me escondas, dime. O sea, como queriéndolo sopear. No, pues ahí te va, sin anestesia, ahí te va. Y le dijo, y él le dijo, pues Dios es, que él haga lo que él le parezca. Y el final de Elí pues fue muy triste, ¿no? Muy triste. Aunque como todo en la vida, a final de cuentas era siervo, pudo ser peor, y dentro de lo que cabe fue un final decoroso, no dejó de ser triste. ¿Por qué? Pues porque Elí no hizo lo que tenía que hacer como padre, etc. Y Samuel anduvo por las mismas, por cierto, pero bueno, eso ya es otro tema después, ¿no? En el caso de Samuel, como llamado, fue un joven reverente, fue un joven respetuoso. ¿Y a qué nos llama Dios, hermanas de Betel? ¿Sí? ¿Por qué reverencia? ¿Y por qué en estos tiempos? ¿No?
En estos tiempos en que está pasando de moda el respeto de los hijos a los padres, en que se está cuestionando las instancias de autoridad y el reforzamiento de la autoridad entre maestros y alumnos, en donde estás en una manifestación, le pueden escupir en la cara a un policía, y si el policía reprime, pues está mal el policía, no está mal el que le escupe en la cara al policía, ¿sí? En estos tiempos en donde sí, y también hemos visto instancias décadas atrás, años atrás, que por esos casos de abuso de autoridad luego se dan protestas muy enérgicas y muy violentas incluso en momentos, ¿no? Lo que te indica que se ha hecho un uso muy indebido de la autoridad, pero no quiere decir con eso que la autoridad sea mala. Y aquí hay algo bien interesante. Y esto pues sirve para, no nada más para un sermón o para un mensaje, sino para muchos, muchos más. Dios es un Dios de autoridad. Él la tiene y Él la delega. Pero en el caso en que Él la tiene, es muy importante tenerla muy, muy en mente, muy presente, todos. Desde luego los jovencitos, los chavos, ¿no? Las instancias de autoridad, porque de ahí mana la reverencia. Mi padre tenía una frase: a Dios no lo ves, a mí sí, respétame, ¿sí? Y sí, porque de una y de muchas maneras mi relación con Dios Padre es un reflejo más o menos fidedigno, más o menos fiel de lo que es o fue mi relación con mi Padre terrenal. Y eso pues es sabido, e incluso está en la Biblia, ¿sí? Y bueno, mi padre tenía esa frase pues para cuando nos queríamos poner muy alebrestados o queríamos ser inclusive irreverentes o incumplidos en las cosas de Dios, ¿sí? Vas a hacer eso, vas a dirigir, vas a estar ahí en el templo o vas a estar en esta actividad. ¿Por qué o qué? Porque yo te estoy diciendo. Ah, pero pues yo estoy bien con Dios. No, a Dios no lo ves, a mí sí. A mí sí me ves, a mí respétame. No, pues ahí te quedabas, ¿no? Digo, al menos en mi caso, ¿no? Pero es lo mismo, hermanos. Es a final de cuentas lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es en este sentido lo que les hablaba yo de la autoridad y la autoridad delegada? Hablando de Dios como un Dios de identidades, ¿sí? Y de roles. ¿Cómo les hace comezón? Eso es el rollo de los roles de género, ¿no? ¿Sí? Pues es que Dios es un Dios de roles, hermanos, hermanas. Por más que le movamos o que queramos conciliar los principios bíblicos con las ideas de este mundo de ahorita, Dios es un Dios de roles, ¿sí? Para que no andemos dándole vueltas, sacándole la vuelta a la confrontación de ciertos términos. Dios es un Dios de roles. Precisamente por eso Dios es un Dios de autoridad, y precisamente por eso Dios es un Dios acreedor de reverencia. Y en ese punto, ¿qué es la reverencia? Es una actitud, por aquello del barniz, ¿no? Todas tus acciones, todo lo que hagas, todo lo que pidas, debe de estar con barnizado de esa actitud, ¿sí? Hablando de tus padres, por ejemplo, pues de respeto. Hablando de tu jefe, empleado, de respeto, ¿no? Pues es lo mismo con Dios. Tu actitud delante de Dios debe ser una actitud de reverencia. ¿Qué es reverencia a final de cuentas? Porque la reverencia, cómo se hace física, es diferente en diversas partes del mundo, lo sabemos, ¿no? Inclusive en países, en sociedades musulmanas, donde hay cristianos que ya no son musulmanes, ya son cristianos, pero están en una sociedad de una cultura musulmana, también se inclinan, también se postran, también se arrodillan delante de Dios, ya no delante de Alá o dirigiéndose hacia la Meca, ¿no? Pero a final de cuentas, el contexto en el que es escrita la Biblia, el público inmediato al que es escrita la Biblia, es un público que entiende muy bien de las formas físicas de reverencia. Inclínate, arrodíllate, sí, humíllate. Aquí en Occidente, para nosotros,
nos es muy chocante, muy urticante eso de humillarse. No, yo no me humillo porque ya somos libres y ya somos la democracia, la libertad y la individualidad y la dignidad, los derechos humanos. ¿Cómo me voy a humillar? No, sí, humíllate delante de Dios. Humíllate, arrodíllate. Las formas, digamos, litúrgicamente de cada quien, por ejemplo, de cada iglesia, pues cada quien, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí es bueno tener en cuenta y no descartar inclusive que en la intimidad de tu recámara, en la intimidad familiar, nos arrodillemos, nos humillemos. ¿Sí? No como un acto denigrante, no como un acto de esa humillación lastimera, sino un acto de reverencia. Sé delante de quién estoy, como Moisés en Horeb, como Isaías cuando vio a Dios, a Dios en el templo cuando lo llamó, y como Samuel cuando estaba a punto de dormir y fue llamado, y así muchos otros, así muchos otros. También la reverencia es una forma de presentarse ante Dios. Por eso hablábamos hace ratito de los serafines, del pudor. Ahora, el pudor es nada más para la mujer, no, también es para el hombre, ¿sí? Aunque volvemos a los roles y esto choca mucho, es muy chocante, ¿no? Culturalmente es muy conflictivo ahorita. Si bien el hombre puede ser susceptible de tener belleza, la belleza por excelencia la tiene la mujer, ¿no? Para que estemos claros, ¿no? Y la mujer tiene esa capacidad de encantar en el buen sentido, mujeres encantadoras. Y la Biblia habla de belleza física, habla de grandes mujeres, una mujer lo mismo valiente y bella como Esther, la reina Esther, y otras mujeres, para bien y para mal, ¿no? Que utilizaron su belleza, algunas inclusive utilizaron su belleza para honrar a Dios, para servir a Dios, caso de Esther, ¿sí? Y otras mujeres que utilizaron su belleza para perdición, para destrucción. Y la Biblia no nos habla de que haya habido algún varón con mucha belleza y que haya utilizado su belleza para los mismos fines. ¿Por qué? Porque la mujer es susceptible de ser bella. Y por eso la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, le dice a la mujer, le habla de su atavío, le habla de su pudor. Cúbrase. ¿Qué es lo que habla el apóstol Pablo en dos pasajes concretos, en 1 Timoteo y en 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios, cuando les habla a las mujeres de cubrirse la cabeza, en un contexto dual de reverencia, de respeto al hombre y en el contexto social en el que estaban viviendo. Y en el caso de Timoteo, cuando les dice no se maquillen mucho, no se peinen tanto, no se pongan tantas cosas, ¿sí? Y luego les habla a la mujer en un lenguaje muy interesante, porque les habla en ese lenguaje dual. ¿Cómo me veo bonita? Pues con piedad, con buena actitud, como una mujer que predica la piedad. Así te ves bonita. ¿Y qué puede decir alguna hermana? Y no sin justa razón, hay que ponernos en su lugar. No, pero eso es otra cosa. O sea, yo sé que está bien ser buena persona, ¿no? Buena cristiana, pero estoy hablando de verme bonita. Le dice Pablo, no, lo más importante es que seas buena persona, buena cristiana, y ya luego, pues bueno, y les dice, no con muchas perlas, ni con muchos peinados, ni con mucha ayuda, ¿no? Como dicen por ahí. Y antes no había cirugías, ¿verdad? Bisturís al servicio de que, oye, qué bonita nariz tiene esa hermana, sí, pues se la operó, o esa señora, ¿no? Cuando le ves su nariz de cuando tenía 18, 19 años y dices, chis, o sea, pues, ¿cómo? No, pasó por el bisturí, ¿no? Antes no había eso, Antes, como llegaron, así se iban. Desde luego mucho maquillaje, mucha cosa, eso siempre ha existido. Y eso es algo muy, muy interesante. No lo veremos hoy, pero porque habla mucho de este tema de la llamada autoaceptación, ¿no? Aceptarte como Dios te creó está muy vinculado al hecho de que hay hermanas que a cada rato entran, y hermanas,
no sé si estas iglesias nuestras, pero yo sí he visto hermanas cristianas que cada 2, 3 años entran al quirófano y siempre salen diferentes, ¿no? Una ceja más chica y cosas así. Y ahí sí habría que tener cuidado, porque eso sí habla de una cuestión de cómo aceptas la forma en que fuiste creado o creada, ¿no? Y en eso, bueno, Dios bueno, inclusive existen desórdenes mentales, ¿no? Yo me platicaba un psiquiatra de una enfermedad que se llama antropomorfofobia, que es la enfermedad, pues no voy a decir, bueno, como Michael Jackson, al cabo ya se murió, ¿sí? No, porque hay políticos y políticas que se la pasan metiéndose a la cirugía, ¿no? Dice, nunca están contentos con cómo quedan, entonces se la pasan operándose, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a parar? No, nunca. Siempre va a estarse arreglando algo, porque nunca va a estar satisfecho con su propia imagen, que era lo que le pasaba a Michael Jackson, ¿no? ¿Sí? Que la nariz, que se blanqueó y etcétera, ¿no? Pero bueno, en ese punto que está ligado a la forma en que queremos vernos, en que queremos ser vistos y en que queremos también, pues sí, convivir, ¿sí? Presentarnos delante de Dios, es algo muy importante. Porque a final de cuentas, la reverencia es una actitud de adoración, como ya les comentaba respecto, por ejemplo, del Señor Jesús cuando conversó con la mujer samaritana. Y también la reverencia, a final de cuentas, es la actitud correcta en 3 instancias, por dar ejemplos muy, muy vívidos, ¿no? Es la actitud del empleado frente a un patrón que lo sabe todo. Es la actitud del hijo frente a un padre que lo sabe todo. Es la actitud del alumno frente a un maestro que lo sabe todo. O sea, no vas a presentarte delante de Dios para platicarle a Dios cómo pasaron las cosas para que Él se entere. Él ya las sabe, como quiere que decírselas, ¿no? Pero la actitud es: no te voy a engañar, no te puedo engañar. Es como cuando va el chavo o el niño con el papá o la mamá y dicen: híjole, es que ya sabe todo. No, es que le voy a decir que yo no fui, porque ya sabe todo, ya sabe. Ya ni le muevas por ahí, ni lo quieres engañar porque te va a ir peor, ¿sí? Entonces ya ve, manos bajadas y ya. ¿Sí? ¿Cómo estás? No, pues todo bien. En el caso de Dios Padre, presentarnos frente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de hecho, no es la actitud de un padre inquisitorial, no es la actitud de me presento frente a un Dios con actitud de gendarme, que va a estar nada más buscando la forma de reprimirme, de castigarme, de regañarme, no. Pero sí es un ser que ya sabe todo. No pretendo engañarlo, no lo voy a engañar, no voy a poder, ¿sí? Entonces, frente al ser que ya lo sabe todo, me presento en total reverencia, porque ya lo sabe todo. ¿A qué me refiero con ya lo sabe todo? Pues precisamente, ¿qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿En qué fallaste? ¿Qué hiciste bien? Todo ya lo sabe. No caer en el otro extremo de decir: pues entonces, ¿para qué oro si ya lo sabe todo? ¿Para qué le pido si Él ya sabe? No, pues si la oración es para Él, la oración es para nosotros. Es la manera de conectar con Dios, cuando establecemos esa conversación con el Padre, con Dios. Y a final de cuentas, la reverencia, que esto es algo bien importante, porque al personalizar la figura del Señor Jesús, por ejemplo, como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Maestro, o la figura del Espíritu Santo como nuestro Consolador, ¿sí? Y el que nos acompaña y está dentro de nosotros, ¿sí? Y a veces esos falsos conceptos de confianza, esos falsos conceptos de fraternidad, ¿sí? Que dicen: no, es que tu papá no es tu papá, es tu amigo. El maestro no debe ser maestro regañón, debe ser amigo. Y así sucesivamente. Eso tiende también a despersonalizar la figura que debe tener en nuestra vida diaria Dios para nosotros, Dios en 3 personas. ¿Cómo convivimos con la Trinidad? Todos los días. La Trinidad está con nosotros, desde luego, y cumple sus funciones, está siempre ahí.
Pero inclusive en eso debemos ser reverentes. ¿Por qué? Porque nos sabemos vigilados, y esta es una palabra también un poquito urticante, vigilados por el que lo sabe todo, por el Todopoderoso. Pero ahora bien, no es la actitud del que está viendo cómo hacer cosas malas y salirse con la suya. Es la actitud del hijo, es la actitud del seguidor, es la actitud de la oveja, no de la cabra. Con esa actitud, con esa reverencia, podemos andar todo el día, toda la vida, todos los días, incluido momentos de absoluta reverencia como este, donde estamos escuchando a Dios, donde Dios nos está diciendo lo que quiere de nosotros. A final de cuentas, fue lo que le sucedió a Moisés. Moisés estableció ese momento de contacto con Dios, se quitó los guaraches, se quitó las sandalias, y Dios estableció una conversación crucial para la vida de Moisés. Lo mismo Isaías, lo mismo Samuel, y así otros más. Cuando Dios llama, el elemento clave es la reverencia. Es ese barniz que recubre nuestros encuentros con Dios para que sean fructíferos, para que funcionen. Y la reverencia, sí, tiene muchas formas. Y hay cuestiones, y aquí sí, cada iglesia tendrá su propia cultura, ¿sí?, de lo que es ser reverente. Pero ahí es como decía, ya van tres, ¿verdad?, que digo. Esta es la tercera que voy a decir de mi padre. Pero bueno, viene el caso. Hubo un novelista norteamericano ganador del premio Nobel que se llamó Ernest Hemingway. Se suicidó. Él hizo varias novelas. Él era un literato. Y él escribió un libro de cómo, no un libro, varios ensayos de cómo escribir consejos para jóvenes escritores. Y él decía, ante la duda, pon punto. Oye, es que estoy escribiendo una frase muy larga, un párrafo de 6 líneas, y ya no sé cómo cerrarlo, punto y coma, no, pues ante la duda, pon punto. ¿Sí? Si hay duda de que no sé, punto, ponle punto y luego ya, punto y seguido, punto y aparte. ¿Sí? Y mi padre utilizaba esta expresión de Hemingway para decir, hermano, ¿cómo me he visto, hermano? ¿Es un escote muy pronunciado o una falda muy arriba de la rabadilla? Y mi padre le decía, hermana, ante la duda, tápese. Ante la duda, tápese. No, es que no sé si es mucho, es poco, estoy muy cubierto, muy descubierta. No, ¿para qué duda? No dude, tápese. Tápese. ¿Para qué nos andamos, verdad? Sí. Ahora, sí, porque hay personas con cierto, digamos, criterio púdico, pues un poquito descalibrado, ¿no? Dicen, no, pues ¿qué tiene de malo? Y andan así como que muy exuberantes y dicen, no, pues ahí sí a lo mejor, pues no hay duda, pues no, pues en ese tipo de casos que ya serían muy particulares, pues a lo mejor sí hay que acercarse de otra manera, ¿sí?, para decirle que se tape. Pero por lo general, el sentido común, que a veces resulta ser el menos común de los sentidos, nos indica, pues, dónde te tapas, o sea, hasta dónde llegas. Y esa es precisamente la medida de reverencia que sí nos da el Espíritu Santo. ¿Cuál es la actitud correcta? Te la da el Espíritu Santo. Pídesela. Espíritu Santo, Dios, quiero ser un hijo reverente. Yo quiero ser un hijo reverente. ¿Cómo le hago? Y Dios te va a decir. Hay pasos muy concretos. El primero es tu actitud cotidiana frente a las cosas de Dios, a la Biblia, al culto, a tus padres, si eres hijo de Dios y tienes padres, y mejor aún si tus padres son hijos de Dios, ¿sí? La actitud correcta frente al pastor, en el caso de Betel, cuando lo tengan, o frente a un pastor, eso es algo muy importante. La actitud correcta en el trato con el hermano, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y eso qué tiene que ver con reverencia? Tiene todo que ver con reverencia, todo. Pero es que pues, al hermano no le voy a tener reverencia, pues al que le tengo reverencia es a Dios. No,
si le tienes reverencia a Dios, vas a respetar a tu hermano, claro que sí. Vas a respetar a tu hermana, claro que sí. Desde luego. No es una cosa, no está partido en dos, no es dicotómico, no es una cosa, la reverencia es para una cosa y todo lo demás es no. Todo está ahí. Precisamente por eso la Biblia en el Nuevo Testamento habla mucho de esa sujeción mutua los unos a los otros. Yo soy parte de Betel, yo me someto a Betel. Betel es mi iglesia, ese grupo de hermanos, ¿sí?, constituyen el cuerpo al que yo pertenezco. ¿Se acuerdan que yo les hablaba hace rato de que yo soy este dedo? Yo no voy a disponer de este dedo como si fuera un objeto. Lo corto, pues me duele y me desmembro, ¿no? Por eso cuando dicen la mujer debe decidir sobre su propio cuerpo, estás cosificando a tu cuerpo, mujer, básicamente, cuando piensas así. Y las feministas, cuando les hablas de cosificación, se me hace que sí saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Te estás cosificando, ¿sí? Y es lo mismo acá, si somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, Betel, ¿sí?, somos parte los unos de los otros. Nos sometemos. ¿En qué? En la actitud correcta delante de Dios primero y mis hermanos después. Reverencia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la reverencia es la actitud con la que yo abordo mi vida, mi convivencia delante de todos ustedes. Y solamente entre un pueblo reverente, es decir, un pueblo que tiene muy claro, ¿sí?, lo que es Dios para ustedes y lo que debe ser Dios para ustedes, ahí es donde Dios se va a manifestar. Y Dios va a confirmar sus planes, su visión para Betel. Va a mandar un siervo, desde luego. Y a ese siervo le va a mandar una visión, y esa visión va a ser compartida y confirmada con ustedes, claro que sí. Y a final de cuentas, ¿qué es? Es ese barniz, es esa impermeabilización, es ese recubrimiento. Ahorita ya se usan mucho los recubrimientos, ¿no?, para muchas cosas, sin los cuales hay cuestiones utilitarias que no funcionan. Pero volvemos a lo que viene siendo el debido barniz. Y quiero cerrar con lo siguiente, mis hermanos. El gran problema del hijo, por ejemplo, que cree del adolescente, yo tengo 1.5, no, 2.5, ya casi 3 adolescentes ahí en la casa. Es que ya entran en esa edad, en esa etapa en donde mis papás no saben nada, están bien anticuados, ¿verdad? No saben nada, ya es que tú entiendes, es que papá no entiendes tú, o sea, no entiendes que las cosas no son así como cuando tú eras joven. A ver, te estoy tratando de explicar. Y a veces ya la que yo uso así de antídoto, no les gusta, no, pero tú no, tu hermana. La que yo uso así de que ya, ahora sí que la kriptonita, o sea, escúchame en silencio, porque te voy a decir algo importante y no quiero que me estés contestando, ¿ok? Ya después hablas, ¿ok? Y a veces es, ya te oí, ahora sí voy a hablar yo, pero es que ya estuvo, ahora sí ya entendí, voy a hablar. Pero hablando de eso, esa actitud del adolescente o del hijo, no tiene que ser adolescente, que hay hijos de 23, 25, 26, 30 años, que ya el papá pues ya tiene sus 60 y tantos años, y el papá quiere ayudarles, y el papá sigue sabiendo más, ¿sí? Porque sin que el hijo sea un adolescente, ya tiene 30, hay cosas que no sabe, ¿sí? La actitud es que la actitud que pierde ese tipo de conversaciones y ese tipo de convivencias es precisamente esa, ¿sí? La actitud del hijo que sabe o cree que sus papás no saben, y por eso, de alguna manera, velada o manifiestamente, no los respeta. Y eso a veces nos pasa con Dios, aunque digamos que no. No, yo a Dios lo respeto un chorro, ¿no? Pues sí lo respetas, pero también lo puedes tratar como el hijo adolescente o el hijo adulto que menosprecia al padre. Pues por eso está ahí en la Biblia: no menosprecies el consejo. Sí, porque inclusive es hasta, no digamos
es natural. Es decir, al decir que es natural, normal o esperable, no quiero decir que esté correcto, pero es parte de una naturaleza humana, ¿no? O sea, decir, cuestionar la autoridad, cuestionar el consejo. Suena bien lo que me dices, pero yo sé más, yo funciono mejor. Y eso nos pasa con Dios a cualquier edad, a cualquier edad, no nada más a la edad adolescente. Bueno, es muy importante tener claro que esa dinámica no nos va a funcionar delante de Dios. Y esa dinámica sí va a romper nuestro estado de reverencia para cuando acordamos. Es muy sutil. Es muy sutil. Ya para cuando acuerdas, no estás atendiendo a Dios, no estás respetando a Dios, no estás siendo reverente con Dios. Y si el enemigo ataca por lo más débil que tengamos, por la hebrita, por la fisurita, por ahí ataca. Y ya para cuando acordamos, ya está, la reverencia está rota. Y el gran problema de la reverencia es que cuando la reverencia no funciona, cuando la reverencia está rota, se resquebraja todo lo demás. Se deteriora mi relación con Dios. Peco contra Dios, peco contra mi iglesia, peco contra mi familia y bueno, desde luego contra mí mismo. Peco. Y por eso es la importancia de ser reverentes. Hermanos, voy a leer ya para concluir un pasaje y está precisamente en Primera a Timoteo, que podrá ser considerado un pasaje demasiado dedicado a las hermanas, ya lo comentamos hace un momento, pero es para cualquiera, hermanos, hermanas, donde dice, mira, Timoteo 2, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Dice en el 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ese es el adorno, ese es el atavío y esa es la actitud correcta. ¿Sí? Qué interesante, hablando por ejemplo de cómo los serafines se cubrían los pies, se cubrían el rostro y volaban, 3 pares de alas. Qué interesante ver cómo Dios le pide a Moisés que desnude, fíjense bien, sus pies, desnude sus pies, porque está pisando tierra santa. A final de cuentas, lo que hizo Moisés en ese momento fue el acto máximo de conocimiento de Dios, porque fue un conocimiento espiritual. Conoció a Dios. ¿Qué tuvo que hacer? Quitarse cualquier distractor. Y a final de cuentas es eso. La próxima vez, si no es que ahorita mismo, y esto aplica para todos nosotros, para cualquiera, estoy delante de Dios. Señor, ¿cuál es el calzado que quieres que me quite? Porque a veces se vale no darse cuenta, pero para eso hay que preguntar. Y el Espíritu Santo siempre nos dice: dime, Señor, cuál es el calzado que me tengo que quitar ahorita, porque quiero estar en contacto contigo. Y Dios nos lo va a decir. Habrá calzado que tome tiempo, ¿sí? Pero nos lo va a señalar. Entonces tienes que quitarte eso, porque aquí estás pisando tierra santa. Esto es tierra santa. La congregación, Betel, la familia, tu familia santificada y la presencia misma de Dios. Por eso es importante el devocional diario, porque el devocional es tierra santa, es un momento santo. No, es que voy a ver YouTube o no sé qué cosas, o voy a ver mientras hago el devocional tengo prendido el Netflix. No, pues, ¿cómo? No hay quien sí lo hace. Pone Netflix o pone la película de Ben Carson o cosas así más espirituales, pero no, Señor. O sea, el devocional es tierra santa. Es tierra santa. Con esa actitud, hermanos, estemos delante del Señor, quitemos nuestro calzado para que Dios nos hable y nos bendiga. Dios les bendiga.